Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Javier Leonardo Gallego. Buena tarde a profesora y compañeros. Hoy vamos a hablar un poco sobre el ciclo de vida de un proyecto informático. ¿No? Tiene varios ciclos de vida, un proyecto informático. Vamos a ver paso a paso cómo se desarrolla un proyecto para tener un fin exitoso desde el inicio hasta el cierre, a satisfacción por parte del cliente. ¿Y cuáles son esos planes y los procesos que hacen el cierre de ese proyecto posible, ¿no? Lo primero es una iniciación. La idea de esa iniciación es identificar el objetivo del proyecto, escuchar al cliente, hacer un kickoff con el cliente muy detallado. En muchas oportunidades siempre inicia ese kickoff una persona preventa o un vendedor con pocos conocimientos o técnicos o del proyecto. Entonces, se suele invitar no solo a ese kickoff al vendedor, sino también a una persona con experiencia técnica suficiente para poder generar luego de ese kickoff una buena expectativa hacia el cliente y que el cliente también vea que sabemos lo que vamos a hacer. ¿Sí? Luego de ese kickoff y de escuchar y de identificar los objetivos del cliente, vamos a hacer un análisis de la viabilidad técnica y económica. Entonces, en un kickoff interno, se reúnen el vendedor, se reúne la parte técnica y se reúne, digamos que la alta gerencia de la organización o un representante de la misma para ver si es viable o no el proyecto en términos económicos, tanto para la empresa que lo requiere como la empresa que va a prestar el servicio o la consultoría. Luego de esto se crea un acta de constitución del proyecto o un acta de inicio del proyecto. Esa acta de constitución del proyecto, digamos que debe tener unos diagramas con el flujo de decisiones que se tomaron y con la información y, digamos el proyecto básico, cómo va a quedar. ¿No? Lo segundo es planificar el proyecto. Eh, Esas personas o el equipo técnico debe generar un plan de trabajo detallado con la minucia técnica y un detalle del tiempo que puede durar o puede tardar en ejecutar cada una de las tareas que son parte del objetivo del proyecto. Esto con el fin de poder verificar cuánto va a ser el esfuerzo del lado técnico y cuánto va a ser el esfuerzo del lado de la PMO o de la RMO, que son las gerencias de proyectos, para poder definir si realmente ese proyecto va a dejar unas ganancias hacia la empresa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este plan de trabajo que esté muy bien detallado y con todo el esfuerzo. En muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, esos esfuerzos se estiman en horas de consultoría y en horas de la PMO o de la RMO. Teniendo ese plan de trabajo, se debe definir el cronograma y los recursos y el presupuesto. Ese cronograma, por lo general, se hace en una gráfica de Gantt, como lo hemos visto en las clases anteriores y por la experiencia pues, que tenemos en lo personal. Se hace en una matriz Gantt y luego de ese Gantt se genera una matriz de riesgos. ¿No? Entonces, con esa matriz de riesgos podemos ver, por ejemplo, si hay un riesgo humano, si hay un riesgo de que alguna de las personas o líderes técnicos vaya a vacaciones, por ejemplo, es un riesgo que siempre puede ocurrir. Entonces, ¿cómo se puede mitigar ese riesgo? Y hay tres tipos de riesgos, ¿no? Entonces hay un riesgo que es bajo, un riesgo que es moderado y un riesgo que es alto. Entonces se debe en esa misma matriz especificar los tipos de riesgo. Luego ya viene la ejecución del proyecto. En esa ejecución pues se debe ver el paso a paso e ir llevando, dependiendo del tipo de gerencia de proyectos, ¿no? Puede ser que hayamos escogido un Scrum, entonces puede ser que ejecutemos el proyecto a través de unos sprints y cada una de las tareas las podamos llevar en paralelo de acuerdo a si se puede o no se pueden hacer esos tipos de sprints y implementar alguna metodología ágil
para la ejecución, para que la ejecución sea mucho más rápida. Luego, el siguiente proceso sería monitoreo y control. La idea del monitoreo y control es tener una comparación con el plan de trabajo inicial, verificar que efectivamente se están cumpliendo todas las tareas e ir haciendo un check de cada una de ellas y poder identificar y gestionar los problemas. ¿Sí? Por último, entonces la idea es formalizar la conclusión del proyecto, hacer unas sesiones. La idea es que se hagan semanalmente unas sesiones o diariamente una sesión con el cliente o al menos semanal, ¿no? Entonces un daily o un weekly, dependiendo de la complejidad del proyecto, o puede ser que se haga día de por medio, una reunión con el cliente y cuando finalicemos, hacer una sesión de entrega del proyecto. Validar todos los entregables, hacer un check de pruebas, que el cliente reciba el proyecto a satisfacción y hacer un acta de entrega con la firma del cliente aceptando todo pues, el proyecto. Se deben hacer pues unos planes, el informe o unos informes, el informe de cierre, un documento de aceptación, el documento de infraestructura que nos va a decir todo cómo quedó implementado el proyecto, si es un proyecto de desarrollo de software o si es un proyecto de consultoría para implementar, por ejemplo, servicios en nube, que es mi especialidad. Entonces son proyectos similares. Y esos son los documentos pues, que se deben entregar. Al final se acostumbra a hacer una semana adicional para poder tener en esa semana un seguimiento al proyecto y un acompañamiento al cliente para que el cliente no se sienta abandonado y así no se vaya a hacer un despliegue de lo que se entregó, pues sí por lo menos se acompañe en una primera semana ese despliegue. ¿Listo? Eh, Muchísimas gracias por su atención. Básicamente, ese es el ciclo de vida de un proyecto informático. Consta de esas 5 etapas claves: la iniciación, la planificación, la ejecución, el monitoreo y el cierre. Y cada una de esas etapas, pues, como ustedes saben, es esencial para garantizar el éxito del proyecto. Muchísimas gracias, profesora, por ver el video y bueno, hasta una próxima ocasión. Hasta luego.